Muy buenas tardes, adiestrando de esta hermosa familia de la ICT. En esta tarde pues sigo acompañándolos en nuestras lecciones de CF1 y pues continuando con las unidades siguientes. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo que trata de principios revelacionales. Y el primero de ellos corresponde al que desarrollaremos a través de la lección número 12, que es el de la autoridad espiritual. Y pues estos principios son básicos para la vida de cualquier cristiano. Quiere decir esto que son los postulados bajo los cuales nosotros vamos a fundamentar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y quiero iniciar en esta oportunidad explicando a través de un ejemplo cómo funciona la autoridad de Dios. Nosotros aquí en la tierra tenemos unas leyes a las cuales estamos sujetándonos, sean las leyes del tránsito, las leyes policiales, judiciales, administrativas y de todo tipo, incluso las leyes en el hogar, porque para que el ser humano pueda estar, digamos, en orden, mantener un orden en el desarrollo de sus relaciones, debe siempre estar sujeto a unas normas y principios a los cuales se sujete. Pues bien, el principio de la autoridad espiritual está basado precisamente en algo muy trascendental para el cristiano, que es la obediencia. Y es así entonces como vamos a empezar nosotros a desarrollar el primer punto en esta lección del principio de la autoridad espiritual. Y ese primer punto tiene que ver con el valor del sometimiento a la autoridad. Y resulta que sucede que, como les decía, todo está sujeto a unas reglas y unas normas, pero el hombre, a través del tiempo y más especialmente podemos ver que en este siglo, el hombre ha estado en una actitud de rebeldía contra todo parámetro y principio. Así entonces, digamos que hay una actitud constante del hombre a estar en rebeldía. Y pues esta rebeldía se puede traducir en unos efectos muy predominantes en la vida cotidiana, hasta el punto que afectan el área emocional y definitivamente terminan viéndose reflejados en el entorno familiar. Y es allí como vemos entonces, podemos concluir que la falta de autoridad en el individuo genera rebeldía. Y esa rebeldía finalmente la vemos a través de los actos sociales. Y uno de pronto se podría preguntar, ¿por qué hay personas que actúan de determinada manera y por qué tienen unos comportamientos que en nuestro lenguaje cotidiano podríamos decir inadecuados? O incluso podríamos decir que tienen comportamientos fuera de contexto. Incluso algunas personas podrían traducir que su actitud y conducta podrían llevarlos a ser catalogados como personas autoritarias y tiranas. ¿Por qué? Porque en nuestro medio nos hemos acostumbrado a ver que esos comportamientos son normales, pero no lo son. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que miremos en la Biblia lo que dice Colosenses 1, versículo 18. Y lo cual dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí pues Pablo estaba hablando nada más y nada menos que de la persona de Jesús, y habla acerca de que Él es la cabeza del cuerpo, indicando con esto que hay siempre una autoridad a la cual nosotros tenemos que sujetarnos. Y para nosotros los hijos de Dios se vuelve un principio clave y fundamental entonces entender que la autoridad a la cual nosotros estamos llamados a sujetarnos es la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos está enseñando, y es que Él es la cabeza del cuerpo. Digamos que es quien gobierna la iglesia de Dios. Y en ese sentido, quiero hacerles la siguiente invitación, a que a través de Romanos 13, del 1 al 2,
veamos con detenimiento lo que expresa acerca de la autoridad. Dice Romanos 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y de pronto me retrotraigo un poquito de lo que estábamos hablando en un principio inicial, y hablamos acerca de la conducta rebelde del hombre. Y miren que hay una consecuencia de la rebeldía, y nos lo dice en el versículo 2, y habla acerca de que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir que la rebeldía siempre va a generar una consecuencia negativa para el hombre. Y si nosotros no entendemos esto como un principio clave en nuestra vida cristiana, vamos entonces a tener serios problemas. Hoy en día en la sociedad estamos acostumbrados a catalogar que aquellas personas que se sujetan a los principios y que viven en obediencia a Dios pueden ser catalogadas como personas que son alienados, o pueden ser personas conformistas. Y en cambio, aquellas personas que se comportan de una manera rebelde, incluso tirana, a esas personas las pueden denominar como personas que son empoderadas de sí mismos, digamos que son exaltadas muchas veces por la conducta que demuestran como si ellos gobernaran el mundo. En ese sentido, pues, digamos que esa conducta está totalmente desfasada a algo tan claro que nos dice la palabra de Dios. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Y que entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos debemos sujetarnos a una autoridad. Y vamos a ver un segundo punto en esta lección muy importante, que tiene que ver con la más grande demanda de la Biblia, que es nada menos que la obediencia a Dios. Y esta es una parte que a mí me encanta de la Biblia, porque el ejemplo que trae la lección es acerca de la vida del rey Saúl. Saúl era un rey que no tenía, digamos, mayores quejas, si podríamos ver su conducta, como si fuera un hombre que no obedeciera a Dios. Pero resulta que, así como Saúl, como le pasó a Saúl, nos puede pasar a muchos de nosotros, creyendo estar haciendo lo bueno, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí donde me quiero detener, porque resulta que para Dios lo más importante es la obediencia. No es las cosas que nosotros creamos que estamos haciendo bien, porque para Dios es más importante la obediencia que incluso el servirle y ofrecerle cualquier ofrenda a Él. ¿Y por qué lo decimos? Porque así lo confirma 1 Samuel 15, versículo 22. Y quiero que vayamos entonces a mirar lo que dice. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire qué relevante importancia le da entonces Dios en este momento. Y hablaban, les comentaba por qué me gusta esta historia, porque resulta, les voy a brevemente contar la historia. Resulta que Saúl había ido con su ejército a una tierra que Dios lo había enviado, pero Dios le dio una orden y le dijo que terminara con todo lo de esa tierra, hombres, mujeres, ganados y todo lo que estuviera vida, tenía que acabar. Pero cuando el ejército llegó a ese lugar, le dijeron a Saúl, Saúl, pero mira esas vacas, mira esos ovejas, los podemos dejar vivos para sacrificarlos a Dios. Y Saúl consintió en eso, cuando ya Dios le había dado una orden y le había dicho que acabara con todo. Y mientras Samuel, que era el profeta, llegó hacia donde estaba Saúl,
Ya Saúl había sacrificado y le había hecho holocausto a Dios con los animales que habían dejado vivos. ¿Y qué la sorpresa que se lleva Saúl? Bueno, que diría yo que ni sorpresa, porque Saúl creo que nunca se arrepintió de desobedecer a Dios, porque a él le pareció bien lo que había hecho, cuando en realidad Dios no le había pedido que hiciera tal cosa. A veces Dios nos da una instrucción de hacer algo y nosotros le buscamos todas las justificaciones para acomodarlo a hacer lo que queremos en el fondo hacer, y no terminamos haciendo lo más importante que Dios demanda de nosotros, que es obedecer a Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a Saúl. Y mire hasta dónde puede trascender la desobediencia a Dios, que este rey perdió su reino y fue desechado entonces del trono porque Dios no se agradó de su conducta. Y fue reiterativa, siempre justificó el hacer cosas aparentemente para agradar a Dios, pero en la instrucción que Dios le daba acerca de lo que Dios tenía como su voluntad para que él hiciera, no lo hizo. Y aquí entonces cuando Samuel le dice, el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra de Dios dice esto porque aún el ofrecer sacrificio puede ser un acto de decisión puramente humana, como ahorita les decía, y la obediencia es un acto de honra absoluta a Dios. Lo que indica entonces que el obedecer para Dios es mucho más importante, porque es la elección que usted y yo podemos tomar para agradar a Dios. Entonces, y quise hablar más de este tema porque yo creo que muchos de nosotros los hijos de Dios, esto de la autoridad espiritual, a veces si no queda claro en nuestras vidas, créame que nos va a meter en muchos problemas. Y muchas veces no entendemos por qué nuestra vida no avanza, se queda detenida. Y es nuestra propia rebeldía interna a la voluntad de Dios. Y yo le digo, mire, cada acto que nosotros desarrollamos en el día a día, incluso las decisiones más pequeñas que nosotros tomamos, la gran mayoría de las veces no consultamos la voluntad de Dios. Por lo general siempre actuamos basándonos en nuestra propia voluntad humana, creyendo muchas veces entre esas cosas creer hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que lo importante realmente es, en este caso, pedir la dirección a Dios. Y vamos a ver entonces cómo la expresión de la autoridad cobra relevante importancia en esto de la obediencia. Porque una persona que no se sujeta a la autoridad no obedece. Era lo que le pasaba a Saúl. O sea, no estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y porque un hombre, muchas veces una mujer no está sujeta a la autoridad de Dios, porque su vida no está sujeta a Dios. Entonces nadie puede obedecer a alguien al cual no esté sujeto. Y es el caso que pues, acabamos de narrar. Y vamos a un tercer punto del desarrollo de esta lección, que tiene que ver con el ejemplo del Señor Jesús. Otro pasaje que me encanta muchísimo porque me ha dejado grandes lecciones para mi vida personal, y es ese instante en el que Jesús, previo a ser entregado para ser crucificado, sube al Getsemaní y tiene un encuentro muy particular y muy especial. Y yo diría que de esos pasajes de la Biblia que narra los encuentros personales de Jesús con su Padre, para mí personalmente este tiene el de mayor importancia. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas allí. Pero hoy me voy a referir específicamente a el ejemplo que nos dio Jesús acerca de cómo se sujetó él a su Padre. Mire que en Lucas 22:42 dice el pasaje, habla Jesús y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Jesús, dice la Biblia, que entró en angustia y aflicción, y que tal era que corrían gotas de sudor que parecían gotas de sangre. Podríamos decir que Jesús estaba enfrentando un momento de angustia.
Pero lo más importante en esto, en lo que yo quiero dar la relevancia, es que Jesús tenía claro y la diferencia que existía entre la copa y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque la copa era ir a la cruz. Y eso era un acto que muy probablemente él no quería y no estaba de pronto, digamos, contradiciendo a Dios, solo abrió su corazón a su padre y le dijo: Padre, si te es posible, ni pasa esta copa. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Le estaba diciendo su querer y su deseo, humanamente hablando. Pero mire qué extraordinario cuando termina diciéndole a su padre, le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde ese instante Jesús mostró una sujeción absoluta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí resaltó algo, y es que para que una persona pueda estar sujeto absolutamente a Dios, tiene que definitivamente estar sujeto a Jesús. ¿Cómo funciona esto? Pues para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hacemos una oración de fe y le pedimos que entre a nuestra vida y que a partir de ahí empiece a tomar el control total y absoluto. Pues yo quiero decirle que aquellas personas que permiten que Jesucristo controle sus vidas, es una persona que va a estar sujeta a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque le está dando la libertad y está tomando la decisión de que Dios gobierne su vida. Y este es el ejemplo que Jesús nos dejó entonces a través de esa situación que acabamos de narrar en el monte de Getsemaní, previo a que fuera entregado para ser crucificado. Entonces, acerca de esto, de la muerte de Jesús en la cruz, yo podría decir, y no lo digo yo, lo han dicho todos los estudiosos de la Biblia, que fue la máxima expresión de la obediencia. Sí, porque, a ver, ¿quién decide y toma la decisión absoluta en una actitud de rendición total de ir a la muerte? Y solamente con el deseo de hacer la voluntad de su papá. Solamente Jesucristo tomó esa decisión y terminó entonces sujetándose a su Padre y obedeciéndolo hasta la muerte de cruz. Y hoy en día, pues nosotros debemos tomar, digamos que ese ejemplo que Jesús nos dejó, ¿verdad? De haber aceptado la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros nos pasa algo, y es que cuando queremos algo en nuestra vida, vamos y oramos a Dios. Y si Dios no nos responde inmediatamente, ¿qué es lo usual que hacemos? Corremos entonces a hacer lo que se nos ocurre, dejado llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Terminamos eligiendo entonces hacer la voluntad nuestra, no la de Dios. Y allí yo le quiero decir algo, allí no estamos precisamente demostrando una sujeción a la autoridad de Dios, porque el hombre y la mujer que están sujetos a Dios propenden y deciden siempre hacer la voluntad de Dios, así el precio sea esperar. En el caso de Jesús, el precio fue la muerte. Para nosotros a veces ni siquiera eso. A nosotros solamente nos toca esperar que Dios sobre su voluntad, o que nos responda, o que nos diga. Y sin embargo, a veces eso no lo hacemos. Y siempre decidimos hacer lo que nuestra propia naturaleza humana, en nuestras emociones, nos impulsa a hacer, y terminamos equivocándonos. Y pues siempre va a generar unas consecuencias negativas para nuestra vida. Bueno, y como cuarto punto, miramos la autoridad en el cuerpo de Cristo. Mire, la expresión más viva de la autoridad directa y delegada de Dios está en su cuerpo. Y lo vamos a ver a través de dos expresiones. Primero, la autoridad en el cuerpo según el sometimiento a otro. Y para esto, pues entonces vamos a referirnos a lo que dice Efesios 4, del 1 al 16. Vamos a la Biblia. Efesios 4, del 1 al 16.
Bueno, en este pasaje, perdonen la demora que la Biblia está un poco lenta. Vamos a mirar entonces cómo se representa la autoridad del cuerpo según el sometimiento a otros cristianos. Y de acuerdo con lo que dice Efesios 4, del 1 al 16, pero voy a referirme específicamente al versículo 2, dice, 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me fui hasta el tercero. Sí, ahí les dejo para que terminen de leer todo el pasaje, todo el versículo, los versículos hasta el 16. Pero quiero referirme específicamente a este versículo 2 y versículo 3, donde habla acerca de la autoridad a la cual nosotros debemos someternos. Pues en este caso, la autoridad del cuerpo de Cristo hace referencia precisamente en el soportarnos con paciencia los unos a los otros. El cristiano como miembro del cuerpo de Cristo no debe actuar independiente. Un miembro desarticulado del cuerpo está llamado a perecer. Hay personas que asisten a una congregación, pues hablo de cristianos, y andan siempre sueltos de madrina, como diría uno popularmente. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la unidad, a lo que de manera única se direcciona en el cuerpo donde está congregándose. Yo les pongo un ejemplo. Al interior de esta familia de la ICT, la cual está en tantos países del mundo y en todos los departamentos de Colombia, nos hemos dado cuenta en este tiempo que, y en los tiempos pasados de igual manera, hemos hablado un mismo lenguaje. No es que en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y donde haya representación de la ICT estén hablando otro idioma diferente y estén utilizando otros manuales, nada de eso. Es el mismo lenguaje, el lenguaje de la teoterapia, el lenguaje social, etc. Aquí donde usted vaya, y se lo digo yo he estado en varias partes del país viviendo y he estado por supuesto congregándome en la familia, y uno va y hasta incluso ve que la decoración de los distritos donde nos congregamos son casi iguales, y entonces eso que demuestra que al interior del cuerpo se cumple lo que Dios nos dice, que andemos en una unidad y guardándole. Esto hace parte también del sujetarse, porque hay personas que definitivamente, incluso podría ser en esta misma familia, que podría haber personitas que no se sujetan siquiera a los parámetros y principios que estamos llamados, aunque a eso nos ha llamado Dios, a que nos sujetemos todos juntos, unánimes, a lo que Dios está direccionando y hablando a través de nuestros profetas, nuestros pastores. Digamos que el líder Jimmy ha establecido esa unidad en esta familia, y yo creo que eso ha sido de las cosas más bonitas que yo he experimentado aquí, y es que todos hablamos un mismo lenguaje, y que, como ya lo dije, donde uno va es casi uno siente la diferencia. De pronto la forma de hablar por el tema cultural, etcétera, el idioma cambiará, pero digamos que la unidad del espíritu genera que siempre se esté direccionando todo de la misma manera. Y un segundo aspecto con respecto a la autoridad en el cuerpo de Cristo tiene que ver con el sometimiento a las autoridades delegadas. Y pues yo le invito para que miremos lo que dice sobre esto Hebreos 13, versículo 17. Y dice así, Hebreos 13, vamos al versículo 17, que dice de la siguiente manera:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y mire que aquí entonces cómo se ve reflejada la autoridad delegada. La Biblia nos enseña que en el cuerpo hay autoridades delegadas por Dios para que pastoreen ¿a quién? A sus ovejas. Entonces, ¿cómo se ve manifestada esa autoridad? Esa autoridad se da desde el momento en que Dios lo elige a un siervo de Dios para entregarle la vida de una persona, ¿verdad? Y estar atento a formarla como un discípulo de Cristo. Desde el momento en que eso ocurre, entonces ese pastor tiene una autoridad delegada de Dios. ¿Y qué hace ese pastor? Lo cuida, lo pastorea, intercede por él, como dice la palabra de Dios. Eso que debe generar entonces del discípulo al líder, debe generar entonces una obediencia, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y muchos buscan solamente obedecer a aquellos líderes que de pronto con los que tienen la empatía y la gracia. Pero ¿qué sucede cuando usted no tiene esa empatía ni esa gracia con un líder personal que le haya correspondido dirigir su vida? Es muy probable que no se sujete. Y error, cuidado. ¿Por qué? Porque a ese lo eligió Dios para que pastoreara su vida. Lo que indica entonces que usted está dejando de obedecer es a Dios, porque Él está representando la autoridad de Dios, en razón de una autoridad delegada que Dios le ha otorgado. Es bueno aclarar algo aquí, y es que la autoridad espiritual debe generar una obediencia. Pero aclaremos, la obediencia absoluta se la debemos solo a Dios. Y la obediencia relativa a los hombres. En este caso, en que hacemos la claridad, en que si bien es cierto que debemos estar sujetos a nuestros pastores, a nuestros líderes, en el obedecerlos y sujetarnos a ellos, también tiene que haber una correlación en que nos sujetemos a aquellas cosas que sean acordes con la palabra de Dios y sus principios, porque obviamente no nos vamos a sujetar a ninguna autoridad que no sea Dios, que nos esté mandando a hacer o nos pidan hacer cosas que estén por fuera del contexto de la palabra de Dios. Y pongo un ejemplo, pero ¿cómo funciona eso en la vida? Bueno, hablábamos de los líderes, pero le podría hablar de otras autoridades, por ejemplo los jefes. Cuando usted en su trabajo, para los que trabajan, le pide hacer algo indebido. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado y asesoro entidades. Entonces, imagínense que el director o gerente, qué sé yo, de la entidad que yo asesore me pida hacer trámites indebidos e ilegales. Solamente, y yo sobre pretexto de que está en autoridad, yo debo proceder a hacer de esa manera indebida. Ahí Dios no me está pidiendo que me sujete. Por eso aclaramos de que la obediencia a los hombres es relativa. En este caso yo me opongo a obedecer en razón a que me están pidiendo hacer algo que está fuera de los principios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no debo hacer eso. Entonces, en este caso, pues yo no tengo que sujetarme a esa autoridad. Hablemos del caso de la autoridad espiritual que ha sido delegada por Dios, y eso lo hemos visto seguramente. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad. Yo no recuerdo que me haya tocado un líder o una líder así de esas que uno no quiere o uno no se quiere sujetar. No, gracias a Dios pues, pero sí he visto que hay gente que de pronto no acepta a ciertos líderes y caen en una actitud de desobediencia y con ella caen en la rebeldía. Y quiero decirle algo, que como esa autoridad ha sido colocada por Dios, grave error, va a generar entonces unas consecuencias negativas a su vida, porque no podemos hablar de que esté sometiéndose entonces a la voluntad de Dios. Bueno, ¿y
finalmente, vamos al punto quinto, cómo desarrollar la obediencia. Mire, este principio de la autoridad es algo que podíamos hablar muchísimas cosas de la autoridad. Este temita es súper chévere, a mí me gusta mucho. Yo creería que de las cosas que quedaron grabadas en mi corazón y clarísimas, incluso antes de hacer un adiestramiento a través de un tema que dieron en una acción de gracias recién llegada a la cruzada, fue acerca de la autoridad espiritual. Y me quedó tan claro que, bueno, yo diría que, aunque he sido la ovejita más mansa, yo diría que muchas de las cosas positivas que he visto en mi vida ha sido como resultado de la obediencia, porque me metí algo en mi corazón y fue, por eso le decía que es relevante para mi vida ese versículo de 1 Samuel 15:22, porque para Dios lo más importante es la obediencia, porque la demanda más grande que Dios nos hace es la obediencia. Entonces muchas veces en mi vida tenía que decidir entre lo que yo quería y entre lo que Dios dice en su palabra que tenía que hacer, y créanme, eso no es fácil, pero doblegaba mi decisión y terminaba por tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, y me metía en la cabeza diciéndome, porque es mejor obedecer, independiente de lo que sea. Una líder me decía, independiente de lo que sea, lo importante es obedecer, porque Dios siempre va a respaldar la obediencia. O sea, así a mí no me gustara, así me sintiera mal de pronto hacer. Pero al final de cuentas, saben que cuando uno hace la voluntad de Dios en obediencia, uno siente un fresquito, uno queda como tranquilo. Yo le dejo de tarea para que usted empiece a hacer el ejercicio siempre de proceder, antes de proceder a hacer algo, a tomar una decisión, hágase la pregunta, ¿qué quisiera Dios que yo hiciera? Esa pregunta se la hizo Pablo a Jesús cuando se le presentó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros pocas veces nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque es que esa pregunta tiene que venir de un corazón realmente dispuesto a obedecer. Y este último punto del cómo desarrollar la obediencia tiene que ver con el corazón, porque en definitiva esto es de entendimiento. La obediencia se aprende y el sometimiento es una actitud del corazón, porque yo puedo decir que obedezco de los dientes para afuera, pero si mi corazón dice que no, y nos sucede. Y nos sucede en nuestra condición de líder y nos sucede en nuestra condición de discípulo, que a todos le decimos que el líder está hablando, sí, líder, sí, pero por dentro está diciendo, estás mi tibio, líder. Y terminan haciendo lo que les parece, porque a veces no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso digo, para nosotros sujetarnos realmente y someternos, de lo que definitivamente tenemos que aprender es a sujetar nuestro corazón al control del Espíritu Santo. Por eso decía ahorita, esto es una actitud del corazón. Puede producirse en nosotros de pronto un resentimiento, pero si usted le entrega el control de su corazón al Espíritu Santo, de esa misma manera, Cristo tomará el control. Y si Cristo está bajo el control, entonces usted está bajo obediencia, porque Cristo es el mayor ejemplo que tenemos de la obediencia, como lo veíamos hace unos minutos. Y por supuesto, la obediencia implica la negación de mi yo y una disposición como consecuencia de 1, una mente renovada, 2, ser una persona de fe, 3, el valor y el esfuerzo, 4, la sabiduría, y 5, la negación. O sea, digamos que estas son las características de una persona que puede generar la obediencia en su vida. Y definitivamente eso no se da sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, chicos y chicas, para finalizar esta lección 12, quiero que entonces vayamos a la aplicación teoterápica, que concluye haciéndonos la invitación a que tomemos la decisión de que este principio sea revelado a nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo que recibimos al momento de recibir a Cristo
toma el control absoluto de nuestra vida, como dije ahorita, entonces sería Cristo el que toma el control. Y si Cristo toma el control, entonces yo seré una persona sujeta a la autoridad de Dios. Y como consecuencia de ello, por supuesto, si estoy sujeta a la autoridad de Dios, entonces este principio se desarrollará por fe en todas las decisiones que yo deba tomar en mi vida, que se traducirán en hacer la voluntad de Dios siempre. Y no en elegir, en hacer lo que a mí me parece, así sea bueno. Ojo, no confundamos esto. Entonces, espero que a partir de la lección, de la guía, del estudio personal que van a desarrollar en su libro, desarrollen los 3 puntos cuyos interrogantes son los siguientes. ¿Cuál es la más grande demanda de la Biblia? ¿Qué aspectos se deben cultivar para desarrollar obediencia a Dios? Y tercero, de los temas o asuntos que ha aprendido en la palabra de Dios, ¿cuáles tienen dificultades para obedecer? Sería bueno como hacerlo, y yo le hago la invitación que ore. Cada vez que usted venga a estudiar sus temas de CF1, cuando vaya a desarrollar las actividades, ore y pida al Espíritu Santo que sea Él el que le revele la palabra de Dios a su corazón, para que tome la decisión de guardarlo en su corazón y así lo pueda poner por obra. Esa es la forma efectiva de ver una vida bendecida y de que este curso resulte siendo un beneficio y le dé el crecimiento, porque ese es el objetivo que tiene hacerlo. Bueno, sin más, entonces, esta es nuestra primera parte de la clase y quiero que a continuación sigamos con el segundo tema que vamos a desarrollar, que es la lección número 13.